Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana, y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Dios con nosotros, donde junto a Fernanda Lasalle, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Moviendo el Everest. ¿Somos resilientes? ¿Y cuánto resiste nuestra fe? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Bienvenidos a un capítulo más de la serie Dios con nosotros. El episodio de hoy se llama Moviendo el Everest. El Everest es una montaña muy conocida con una altitud de casi 9.000 metros por sobre el nivel del mar. Y todos los años recibe muchos turistas o muchos atletas que quieren ver el paisaje, pero más que eso, desafiar su vitalidad, su fuerza y llegar a la cima como señal de un gran esfuerzo, de un gran logro. Y pensando en esta gran montaña, se me viene a la mente una frase muy conocida que es: la fe mueve montañas. Y justo hoy vamos a revisar una historia bíblica que justamente lo demuestra. Fue una fe tremenda, que incluso podría haber movido el Everest. Pero no es una historia fácil de digerir. Yo les confieso que por mucho tiempo tuve un rechazo con esta historia, en particular en la Biblia, porque encuentro que es muy fuerte lo que pasa ahí. Pero lo más increíble de la Biblia es que si tú la tomas como de verdad un libro de estudio y profundizas y evalúas el contexto y buscas más información, el panorama cambia y te da una percepción de verdad maravillosa y de aprendizaje, que es seguro lo que nos va a pasar hoy día. Pero vamos a leer esa historia versículo a versículo, como les contaba, para que podamos entenderla mejor. Les invito a abrir sus Biblias o sus aplicaciones en Mateo, capítulo 15, y vamos a partir leyendo el versículo 21. El subtítulo que tiene este capítulo es La fe de la mujer cananea, en mi versión. Puede que la tuya diga la fe de la mujer sirofenicia o algo similar. Y el versículo 21 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Acá vamos a hacer una pausa para entender este versículo puntual porque es muy importante en la historia. Acá dice que Jesús se fue de donde estaba, se fue de Israel, se fue de la región del mar de Galilea para Tiro y Sidón. Tiro y Sidón en los días actuales es lo que nosotros conocimos como Líbano. Es decir, que es un territorio apartado de Israel. Era otro pueblo, otras costumbres, otras creencias, otra religión, otra cultura. Y por lo mismo era una región enemiga de Israel en todos los aspectos. Y acá yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué Jesús se fue a una región enemiga del pueblo de Israel? ¿Por qué Jesús decide llegar a este lugar? ¿Por qué Jesús, que estaba anteriormente en un territorio judío con los discípulos compartiendo cerca al mar de Galilea, los saca de ahí, los lleva a un lugar que para los discípulos no era para nada agradable, justamente para sacarlos de su zona de confort? Los discípulos estaban muy incómodos, muy seguros para ejercer su fe, porque justamente estaban entre iguales. Es muy fácil ser quien eres entre iguales. En Galilea los discípulos entraban a cualquier restaurante sin tener miedo a pedir cualquier cosa de la carta, porque todos comían lo que ellos comían. Podrían enamorarse de cualquier persona sin preocuparse de nada, porque al final todos tenían las mismas costumbres, las mismas prácticas religiosas, conversaban de los mismos temas.
Era un contexto muy similar a lo que los cristianos viven hoy de alguna manera en sus iglesias, o cuando comparten con sus amigos cristianos en otro ambiente. No hay riesgos, no hay temor, solo hay comodidad. Pero la situación es opuesta al salir de Mar de Galilea y entrar a Tiro y Sidón, donde vivían las personas que los judíos llamaban de gentiles o de paganos. Yo incluso puedo imaginar a los discípulos preguntándose, ¿pero qué le habrá pasado a Jesús para traernos acá? ¿Qué hace en este lugar? Pero Jesús sabía que a pesar de toda la costumbre opuesta que tenía este pueblo frente a Israel, en este lugar al menos ya habían algunas personas que de alguna manera se identificaban con el mensaje de Jesús. Jesús de alguna forma ya había logrado romper una frontera. Pero sigamos con el versículo 22 del capítulo 15 de Mateo. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Llegando a esta región, de inmediato se le acerca una mujer, gritando, desesperada, porque quería que Jesús se acercara a su hija, que estaba atormentada por un demonio. El autor, en este caso Mateo, podría simplemente haber dicho una mujer se le acercó, una mujer llegó gritando y pidiendo ayuda, pero el autor quiso dejar muy claro que era una mujer cananea, es decir, es una mujer extranjera, no es como una de nosotros. Y como si no fuera suficiente, deja muy claro que era una mujer cananea. Y para el contexto de la época, referirse a una mujer como cananea era algo muy ofensivo, muy ofensivo. Es como hoy día mirar a alguien que no es de tu religión y decir que es una persona pagana. O que, ¿sabes qué? Esta gente son los del mundo. Y saber del contexto cultural de esta mujer provocó en los discípulos aún más rechazo, porque no era de su cultura, no tenían sus costumbres, no compartían de la misma fe y tampoco de los mismos valores. Y no podemos olvidar el contexto de la época. Estamos hablando aquí de una sociedad griego-romana predominantemente masculina. Y si bien hoy día las mujeres siguen luchando por su espacio en la sociedad actual en diferentes lugares del mundo, no se puede negar que es mucho más fácil ser mujer hoy día que en aquella época. A empezar por el hecho de que la mujer del siglo I sin un marido no tenía ningún valor y respeto. Y como el versículo dice que ella se acercó sola a Jesús, queda muy evidente que esta mujer no era casada. Porque de ser casada, el papel de acercarse a Jesús frente a una multitud sería del marido y no de ella. Y en toda la Biblia, a menos que sea una excepción, o más bien la excepción de la excepción, toda mujer que se acerca sola a Jesús no tenía un marido. Por tanto, para su cultura ya era rechazada. Imagínense para otra cultura, en este caso de un pueblo enemigo, que era el pueblo de Israel. Lo que esta mujer hizo fue un acto muy valiente y muy rebelde para su época. Pero como si no bastara el motivo que hizo que ella buscara a Jesús, era peor que su contexto. Porque ella se acerca y lo primero que dice es, Señor, ayúdame porque mi hija está tomada por un demonio. O sea, mujer, no judía, no casada, rechazada por la sociedad, con una hija que no estaba enferma, no tenía un problema común y corriente. El cuerpo y mente de su hija estaba tomado por un demonio. Qué día difícil para esta mujer. Ahora acá les quiero llamar la atención para un factor no menor. Si ella no era casada y se acercó a Jesús sola para pedir ayuda para su hija, les pregunto, ¿con quién se quedó la hija? Porque imagínense, ¿quién en esta época se ofrecería para ayudar a esa mamá que no tenía un marido? Por lo tanto, entrar a su casa sería una vergüenza para cualquiera.
Y que más encima no era cuidar a una niña que estaría ali sola un ratito mientras su mamá sale o que estaba enferma y que merecía algunos cuidados. No, era cuidar a una niña con una situación muy atípica, de susto, de terror. Muy probablemente esta mamá, que ya sabía que en el camino se iba a enfrentar con todo este mundo de prejuicios, salió con la preocupación de dejar a su hija sola en la casa y que no sabía cómo la iba a encontrar a la vuelta. Y este para mí fue su primer paso hacia el Everest de la fe, porque ella dejó de mirar el problema para ir en búsqueda de la solución. Avancemos en la historia en el versículo 23. Pero Jesús no le respondió una palabra. O sea, ella se acerca, se enfrenta a este mundo de dificultades, todos los ojos mirando hacia ella, el rechazo de los discípulos, y Jesús, más encima, no le responde una palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: Señor, despídela. Viene gritando hace un buen tiempo. Amigos, qué situación terrible. Pónganse en el lugar de esta mujer, porque ella pasa por todo lo que pasó. Y cuando logra acercarse, primero, que Jesús parece ignorarla, no escucharla. Parece que lo hace a propósito. Y más encima, la Biblia dice que los discípulos no es que manifestaron su opinión a Jesús ni nada. Le rogaron. Fue mucho más que pedir. ¿Y qué rogaron? Para que Jesús la echara. Porque al final estaba molestando, porque estaba gritando. ¡Qué terrible situación! Sigamos en la lectura porque se pone aún más interesante. Versículo 24. Él, Jesús, en este caso, le respondió diciendo: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá, perdón, necesito respirar. Yo les dije que por mucho tiempo esta historia en la Biblia en particular me generaba sentimientos no muy buenos. Primero Jesús no la escucha, la ignora. Y ahora Jesús decide contestarla. ¿Y qué le dice? Yo no fui enviado para ti, para tu gente, para tu pueblo. Yo sí fui enviado para ellos, para los judíos. Yo de afuera, mirando a esta situación, Jesús, perdón que te diga, pero más te valía quedarte callado, porque la situación no dejaba de empeorar. Pero aún no llegamos a la parte más sorprendente. Versículo 25. Entonces, ella, al escuchar lo que dijo Jesús, se acercó aún más y lo adoró. Y le dijo: Señor, ayúdame. No, eso de verdad no suele pasar en cualquier parte, porque ya era demasiada humillación. Pero la Biblia dice que esa mujer se acercó aún más y lo adoró. Acá es importante aclarar que tal vez su acto de adoración puede haber sido cuestionado por los discípulos, ¿ya? Porque, como les contaba, de ser una mujer cananea, de ser una mujer sirofenicia, ella estaba acostumbrada a adorar o más bien prestar algún tipo de cariño a cualquier persona o divinidad que pudiera ofrecerle un favor, porque así eran las personas de su país. No tenían un Dios único, sino que adoraban a todo tipo de persona o divinidad, como les contaba, que pudiera ayudarlos. Entonces puede que en este minuto su acto de adoración pueda haber sido interpretado como total interés o como algo que ella realmente estaba acostumbrada, no era un acto tan genuino, porque al final en su cultura era así como se daban las cosas. Y supongamos que su adoración inicial haya sido realmente por interés, aún así la postura de los discípulos estaba completamente fuera de lugar. Porque incluso cuando alguien no cree o no está de acuerdo con lo que yo pienso, es cristiano respetar su visión. Y esto es muy fuerte porque hasta que se cumpla la profecía del Apocalipsis 18, que igual los invito para que puedan leer después con tiempo, es muy interesante el capítulo,
hasta que se cumpla la profecía que se menciona ahí en el capítulo 18 del Apocalipsis, es imposible determinar quién realmente está al lado de Dios y quién no está simplemente por sus creencias, porque solo Dios tiene el poder de conocer nuestros corazones. Y Dios tiene seguidores sinceros en todas partes, incluso en los lugares que para mí parecen ser muy falsos. Y esta declaración de verdad que es un golpe muy fuerte al ego teológico. Pero así es. Y la Biblia dice que a pesar de todo, de toda la situación de humillación, esta mujer se le acerca y lo adora. Y lo interesante es que ella lo adora antes de recibir ayuda. O sea, ella dio las gracias antes de que Jesús realizara su pedido. Y luego de este acto de adoración, Jesús la contesta. Versículo 26. Y le respondió Jesús: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Perdón mi expresión, pero es que de verdad muchas veces leí este versículo y quedé indignada, porque no podría ser que Jesús la estaba contestando así. La estaba contestando así. O sea, si antes yo decía, perdón Señor, pero si antes yo decía era mejor que te quedaras callado, ahora no sé qué decirte, porque de verdad es terrible, es terrible. Esta frase fue un golpe directo al corazón, directo al corazón. Acá también es importante volver al contexto. La palabra perro en hebreo es Caleb, que nosotros en español conocemos como Caleb. Y es una palabra donde se juntan dos elementos. Uno es ka, que es una preposición, y esta preposición significa junto de o junto al, y lev, que significa corazón. O sea, perro en hebreo es junto al corazón. Yo, como alguien que tiene a dos perritas como mascota, encuentro este significado y de verdad se me llena el corazón. Encuentro que tiene todo el sentido del mundo. Pero para la época y para la cultura no era así. Los judíos no tenían la costumbre de tener los perritos en casa como mascotas. Los perros en ese tiempo eran vistos como animales muy salvajes, incluso asquerosos, porque eran como jotes que estaban esperando la comida podrida, algo que ya estaba muerto, algo impuro. Entonces jamás iban a tener a un perrito como mascota. Y jamás verían a un perrito como alguien para entregar cariño, como alguien cercano, alguien que debiese estar cerca a sus hijos. Todo lo contrario. Esta frase que más encima se la dice Jesús, se hace con que todo sea aún más ofensivo. Porque en el fondo lo que está diciendo es que ella no era merecedora de su gracia. Pero la persistencia y la humildad de esta mujer y su fe eran increíbles. Sigamos en el versículo 27. La mujer le dijo: sí, Señor, lo sé, pero aún así los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los judíos no tenían la costumbre de tener a los perritos como mascotas, ni siquiera de mostrarles cualquier cariño. Pero en la cultura de esta mujer, en la cultura del Líbano actual, en la cultura de Tiro y Sidón, no era así. Los perritos eran más cercanos a sus dueños, a sus amos, e incluso cuando los dueños estaban comiendo, era común ofrecerles algo o dejar que ellos probaran de las migajas que se les caían de la mesa. Lo que esta mujer estaba diciendo era: Jesús, ok, yo entiendo tu contexto como judío, pero lo que te estoy queriendo decir es que en mi pueblo, sí, los perritos son parte de la casa y aunque sean las migajas, se las ofrecemos. Así que si tú tienes una migaja para mí, esta migaja es suficiente. ¿Sabe por qué me estoy humillando tanto, Jesús? Porque lo necesito. Porque tengo una aflicción muy grande. Y porque de verdad te reconozco como Dios, aunque no sea judía. ¡Qué gran mujer, señores! ¡Qué gran mujer! Yo también soy extranjera. Y en mi país hay un dicho que dice que cuando uno quiere, encuentra la forma. Y cuando no quiere, encuentra una excusa. Y muchas veces es la necesidad que nos impulsiona a hacer algo, a tener una gran actitud, a tener una gran fe como tuvo esa mujer.
porque la zona de confort en verdad no me va a mover mucho. Lo que ella dijo fue: Señor, yo acepto tus migajas, porque incluso tus migajas pueden hacer algo grandioso por mí. Y ahora puede que estés pensando que si esto fuera un partido de fútbol, el resultado sería 1-0 mujer. Jesús perdió el partido, porque ¿qué podría decir más frente a la respuesta de esta mujer, a su actitud tan humilde y llena de fe? Y la verdad es que sí, la verdad es que Jesús perdió el partido por primera vez. Es tan así que el versículo 28 lo confirma. Dice: Jesús entonces le respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La verdad es que la mujer ganó el partido con sus palabras, con su humildad, con su fe. Porque ni siquiera los fariseos, cuando intentaban poner a Jesús en una situación complicada, donde lo cuestionaban con la Biblia, con la ley, lo lograron. La Biblia está llena de situaciones donde los fariseos, los maestros de la ley, personas importantes del templo trataban de poner a Jesús, como les decía, en esta situación incómoda, o poner a Jesús en contradicción con sus palabras, con las creencias, con todo, pero nunca lo lograron. Nunca lo lograron, porque ellos siempre trataron de hacerlo desde el legalismo y no desde la humildad. Cada vez que ellos intentaron confrontar a Jesús, se encontraron con respuestas muy fuertes, como por ejemplo: el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. ¿Se acuerdan? O en otra ocasión, por ejemplo, que Jesús dijo: ¿qué es más fácil, sanar a una persona o perdonarle los pecados? Ellos se quedaban sin palabras. ¿Qué podrían decir frente a una respuesta y una postura como esa de Jesús? Jesús siempre lograba silenciar a todos, pero con esta mujer fue diferente. Esta mujer ganó la discusión. Y ella tal vez haya sido la única persona o la primera que haya logrado confrontar a Jesús, pero lo hizo de una manera que a Jesús le gusta ser confrontado, que es desde un corazón que con humildad pelea con Jesús por lo que es correcto. ¿Entienden la diferencia? Y ahora que tienes todo este contexto, ya no vas a mirar a esta historia de la misma forma. De alguna manera yo creo que el rechazo por Jesús o por la situación misma se irá, porque acá queda muy claro que Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando sacó a los discípulos de su zona de confort para llevarlos a Tiro y Sidón. Jesús sabía por qué tenía que ignorar a esta mujer la primera vez que ella se acercó. Él sabía por qué tenía que usar palabras ofensivas con ella. Más que realizar un milagro para esta mujer, Jesús necesitaba, a través de ella, poner a los discípulos en su debido lugar. Jesús necesitaba darles una lección de cómo no tratar a las personas que eran diferentes a ellos. Y principalmente era la oportunidad perfecta para mostrarles que hacer cualquier cosa sin fe, sin amor y sin humildad es el peor testimonio que vas a dar sobre Jesús. Jesús quería enseñarles que por más que sea un golpe duro al ego teológico, hay personas correctas y sinceras del otro lado de la frontera. Jesús quería hacerles ver que los del mundo no es la expresión adecuada para referirse a las personas que no practican la misma fe. Y yo no soy mejor o más cristiana que nadie. Jesús quería mostrarles que sí, nuestro papel es mostrar a las personas por qué creemos en lo que creemos, pero que el juzgar pertenece a Dios. Cuando esta mujer le dio una respuesta tan sabia, inmediatamente Jesús cambió su postura. Le dijo: mujer, qué gran fe tienes, que se haga tu voluntad. Yo sano a tu hija ahora, ándate tranquila, ya está bien. El gesto de Jesús al final de la historia fue como mirar a los discípulos y decir: ¿escucharon esto? ¿Escucharon a esta mujer? Yo no tengo otra alternativa que no sea realizar lo que ella me pide. ¿Y sabe por qué, discípulos? ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Para que ustedes vean que existe fe, existe sinceridad de corazón, existe amor y humildad afuera de la casa de Israel. En esta situación, Jesús les mostró claramente que es un Dios inclusivo, y lo hizo muchas veces en la Biblia. Lo hizo, por ejemplo, al salvarnos desde una cruz y no desde el cielo.
Es interesante porque Jesús los hizo ver que transformar al mundo no es apartarse de Él, es ser parte, pero con un diferencial que solo te lo puede dar Jesús. Por muchas veces en la Biblia Jesús dijo, ven y sígueme. Los invitaba a seguir caminando juntos, pero no los invitaba a caminar en calles de oro, en templos lujosos. Los invitaba a caminar en calles llenas de arena, llenas de tierra, de polvo, por donde la gente común y corriente también caminaba. Jesús nunca se mostró superior. Todo lo contrario, de hecho hizo fila para ser bautizado y ni siquiera nació en una maternidad. Jesús les enseñó que es perfectamente posible mirar al cielo sin dejar de mirar hacia el lado. Ahora me pregunto, ¿a cuál lugar el Señor tendrá que llevarme para que yo aprenda la lección? ¿Con quién el Señor tendrá que ponerme cara a cara para que la humildad vuelva a ser parte de mi vida religiosa? ¿Quiénes somos hoy? ¿Los que dejamos a Jesús sin palabras por actuar exactamente como Él lo haría? ¿O los que estamos alejando a las personas de Jesús por nuestra postura inflexible? ¿Qué montañas nuestra fe no ha podido mover porque nuestras intenciones no son genuinas? Dios con nosotros es el nombre de esta serie. Así que quiero terminar este episodio con una invitación para ti y para mí. Sigamos permitiendo que Dios sea con nosotros, pero con todos nosotros. Y si alguna palabra, algún comportamiento va a impedir que así sea, que la podamos repensar. Que nuestra manera de ser pueda permitir seguir llevando el mensaje Dios con nosotros. Un Dios inclusivo, amoroso, humilde, con nosotros y para todos nosotros. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.